En la exposición temporal O'Donnell y la Guerra de África, una historia olvidada, el Museo del Ejército ha querido rendir homenaje a este gran político y militar del siglo XIX, con motivo del 150 aniversario de su muerte y recordar uno de sus principales hechos de armas, la Guerra de África de 1859, cuando se cumplen los 170 años de su declaración. Como comisario de la exposición, la he diseñado compartimentándola en una serie de espacios expositivos, en los que recuerdo los principales episodios de la vida del duque de Tetuán. Ubicar al personaje en el contexto de la historia de España mediante un cronograma que refleja los principales acontecimientos de la España que le tocó vivir a don Leopoldo, el cual nos recibe a la entrada de la sala con su retrato escultórico, moldeado en la fábrica de Trubia por Piquer y Duarte. El primer espacio está dedicado a los orígenes del general, un busto del padre del futuro duque de Tetuán, del mismo autor que el de su hijo, y otro busto de Leopoldina Tuero O'Donnell, descendiente de Leopoldo O'Donnell y esposa del autor de la obra, Mariano Benlliure. En las paredes tenemos fotografías del siglo XIX, de la ciudad natal del homenajeado, Santa Cruz de Tenerife, y de las casas donde nació y donde murió. El segundo espacio expositivo hace referencia a sus inicios en el ejército. En él podemos ver la instancia con la que el padre solicitaba al rey su ingreso en el ejército, un recuerdo a la unidad en la que se formó y con la que combatió, la Guardia Real, de la que se exponen una colección de miniaturas y de diferentes armas. Para finalizar la sala con un cuadro de la regente María Cristina de Luis de la Cruz y otro de su hija Isabel II de Vicente López Portaña, a las que sirvió en el primer conflicto bélico en el que participó el entonces capitán O'Donnell, la Primera Guerra Carlista. La Guerra Carlista es el tema de la siguiente sala. En ella podemos ver un conjunto de miniaturas de los dos contendientes y de armas de la época, con un fusil de la Guardia de Corps de Don Carlos, el trabuco de Martín Zurbano, una pistola carlista, la lanza del general Ferraz y los sables de Diego de León, de Juan Palarea el médico y de Pedro Regalado el lío, y al final de la sala, el obús corto de A6 carlista llamado El Soberano. El recuerdo a la actuación de don Leopoldo en la guerra se muestra con un grabado de O'Donnell de joven brigadier, probablemente la primera representación que existe del héroe. Continuando con el plano del servicio geográfico del ejército de la zona de actuación del Ejército del Norte, donde combatió en las primeras fases de la guerra, un recuerdo a sus principales oponentes. Maroto, del que se expone un retrato anónimo, y Cabrera, al que homenajeamos con una fotografía suya, perteneciente al Fondo de Fotografía Histórica del Museo, su sable y su boina. A continuación, los planos de dos de las últimas batallas en las que luchó y ganó el ya general O'Donnell: Lucena, por la que la reina le concedió el condado de Lucena, y Aliaga, por la que le fue otorgado el título de vizconde de Aliaga. Se cierra la sala con una colección de las condecoraciones que obtuvo el conde de Lucena durante la guerra y las cédulas de concesión de dos de ellas. La siguiente sala está dedicada al periodo de la vida de O'Donnell, que va entre la Primera Guerra Carlista y la Guerra de África. La regencia de Espartero, sobrevenida tras la Primera Guerra Carlista, pertenece el sable de Luchana, joya regalada por la ciudad de Bilbao al duque de la Victoria, en agradecimiento por su liberación durante esa contienda civil. Cuando finalizó la regencia de Espartero, se inició el reinado efectivo de Isabel II, la cual está presente en la exposición con el magnífico cuadro del taller de Madrazo. En los 10 años siguientes gobernó en España el Partido Moderado, cuyo máximo exponente fue el general Narváez, retratado en el cuadro pintado por Esteban y Vicente, que se expone acompañado por un arma que perteneció al general y dos autógrafos, uno de Narváez y otro de O'Donnell. El conde de Lucena no quiso participar en los gobiernos moderados y fue nombrado capitán general de Cuba. Se exponen dos planos de la ciudad de La Habana, de la época en la que estuvo el general allí. En este espacio también hay una litografía contemporánea de O'Donnell, del puerto de La Habana, y dos fotografías alusivas de la colección de fotografía histórica del museo. Debajo de este conjunto está situada una vitrina con un revólver de la época, un machete cubano de cortadores de caña y un abanico perteneciente al Museo Naval.
en el que se recuerda un gigantesco huracán que asoló la isla durante la estancia de O'Donnell en ella. Cuando el general regresó a España, fue nombrado inspector de infantería, lo que se recuerda en el recorrido histórico con un retrato anónimo del conde de Lucena de la colección de pinturas de inspectores de arma que se conserva en el Museo del Ejército. Al finalizar el decenio moderado, O'Donnell lideró la Revolución de 1854, conocida como la Vicalvarada. Este hecho se recuerda con el cuadro de Eugenio Lucas Vázquez, episodio de la Revolución de 1854 en la Puerta del Sol, perteneciente al Museo de Historia de Madrid, y el cuadro del mismo autor, Sesión Parlamentaria hacia 1854, cedido para esta exposición por el Congreso de los Diputados. Cuando triunfó la Revolución, Baldomero Espartero fue nombrado nuevamente presidente del Consejo de Ministros, hecho que he recalcado con un retrato escultórico del Duque de la Victoria del ya citado autor Piquer y Duarte. Con Espartero, O'Donnell empezó a formar parte de los distintos gobiernos, lo que se recuerda en la exposición con un excelente cuadro de Quesada y Vázquez, que representa la madurez del duque de Tetuán. El cuadro es de colección privada. La siguiente sala empieza con un preámbulo a la Guerra de África. En él se hace una reseña sobre la política de O'Donnell, lo que se refleja en la exposición mediante un óleo del siglo XIV, en el que el autor anónimo pinta el martirio de San Sebastián y que se desamortizó junto con otros bienes de la iglesia durante el gobierno del conde de Lucena. Un plano con las infraestructuras construidas y proyectadas en España de 1860 y las maquetas de una locomotora y una corbeta de la época, la primera perteneciente al Museo del Ejército y la segunda al Museo Naval. El inicio del conflicto contra el Sultanato de Marruecos queda reflejado en la exposición mediante el documento por el que se nombra Don Leopoldo, jefe del Ejército Expedicionario, un plano de la zona del conflicto del Servicio Geográfico, publicado en el diario Las Novedades, un conjunto de miniaturas que representan a O'Donnell, a la cabeza de un desfile, y 3 fotografías del Marruecos rural en el siglo XIX, del Archivo de Fotografía Histórica del Museo. La muestra quiere reflejar el gran papel desempeñado antes, durante y después de la guerra por las comunicaciones, la prensa, los fotógrafos y los artistas. Esta idea queda plasmada con la exposición de un teleimpresor receptor de la época, perteneciente al Museo de Aeronáutica. El original de un telegrama recibido en el Gobierno Civil de Toledo con la noticia de la Batalla de los Castillejos, que pertenece a la excelentísima Diputación de Toledo. Un conjunto de fotografías de los principales periodistas que participaron en la guerra: Pedro Antonio de Alarcón, Núñez de Arce y Carlos Navarro. Un cuaderno de notas del primero de ellos. Estos últimos fondos pertenecientes al Museo Lázaro Galdiano, las condecoraciones que obtuvo Pedro Antonio de Alarcón en el campo de batalla, el número 1 del Eco de Tetuán, primer periódico en español editado en el norte de África, y un ejemplar del diario de un testigo de la Guerra de África, de Pedro Antonio de Alarcón. Sobre la vitrina, que contiene los recuerdos de los periodistas, podemos admirar 2 obras de uno de los principales pintores que participaron y dejaron constancia en la guerra, Mariano Fortuny. Estos trabajos son un boceto del cuadro de la batalla de Both-Ras y la acuarela del coronel Gaminde y Lafont, pintada sobre el propio terreno, el primero de colección particular y el segundo del Museo del Ejército. Esta primera sala, de las dedicadas a la Guerra de África, está presidida por el impresionante cuadro de Sans y Cabot, Prim en la Guerra de África, perteneciente al Museo Nacional de Arte de Cataluña. En él vemos al general de Reus combatiendo junto con sus voluntarios catalanes en la batalla de Tetuán. Esta puede que sea la imagen más popular que existe sobre el conflicto norteafricano de 1859 a 1860. En el siguiente espacio se ha incluido el terreno en el que llevaron a cabo las operaciones, con 2 planos del servicio geográfico, la composición del ejército, con un retroiluminado que se completa con una fotografía y un recuerdo de cada uno de los principales jefes: O'Donnell y su bastón de mando, Echagüe y un sable joya de su propiedad, Zabala con su espadín, Ros de Olano y su faja de general, y Prim y las bocamangas de su uniforme. Fotografía de Muley el Abbas, realizada por Laurent, y por último, rinde un homenaje a la sanidad militar, que tuvo que enfrentarse al principal problema de O'Donnell en África, la epidemia de cólera. En este rincón de la exposición podemos ver un reglamento de sanidad aprobado por O'Donnell.
un botiquín de sanidad militar, las maquetas de una ambulancia de la época y de un mulo con equipación de sanidad, y la litografía de una cura en campaña durante el conflicto. Al avanzar en la exposición entramos en el espacio dedicado a las batallas. Empezamos con la de Castillejos. En ella vemos el cuadro de Fortuny, La batalla de los Castillejos, de colección particular. En la obra se distingue a Prim empuñando la bandera que se puede contemplar junto al cuadro y que se conserva en la Academia de Infantería. También se puede admirar el abanico de Emilia Pardo Bazán, con una decoración basada en la batalla de los Castillejos. Frente a los objetos que conmemoran esta batalla se encuentra el espacio dedicado a la batalla de Tetuán. Esta zona está presidida por el cuadro de Palmaroli, La batalla de Tetuán, en el que vemos una escena de combate en la que destaca la figura del general O'Donnell y un retrato muy realista de los contendientes, de los que se destaca la figura de un capitán que cae después de haber sido herido. El cuadro está acompañado por un conjunto de miniaturas de los lanceros de Villaviciosa y una colección de armas marroquíes y españolas. Ilustrando las armas marroquíes se encuentra el cuadro de Francisco Echauz, Caballería Mora, corriendo la pólvora. Y junto a las armas españolas podemos ver un uniforme de cabo del regimiento Saboya de la época y las leopoldinas de gala y de combate del general Prim. Cuando entramos en el último espacio de la exposición, nos encontramos con un cañón sueco regalado por el rey de Suecia al sultán de Marruecos y capturado en la batalla de Tetuán, junto con otros cañones que fueron fundidos para hacer los leones del Congreso. A continuación, se hace mención a los voluntarios catalanes a través de 2 acuarelas de Fortuny pertenecientes al Museo Nacional de Arte de Cataluña, y destacar la labor de la Guardia Civil en la guerra, ya que esta fue la primera contienda en la que participó el Instituto Armado. Esta presencia queda reflejada con el cuadro de colección privada O'Donnell y sus ayudantes de Marcelino Unceta, en el que podemos ver a un guardia civil de la escolta del duque de Tetuán. También integran este conjunto un tricornio de la época y un sable de guardia civil de caballería del mismo periodo. La última batalla del conflicto está representada por el magnífico y casi desconocido cuadro de Cortellini, La batalla de Guadras, de colección privada, y por una colección de miniaturas de una sección de un arma novedosa en la época y utilizada en esta batalla, los lanzacohetes. Para narrar la paz que sobrevino tras la batalla, se expone el cuadro La paz de Guadras, del pintor sevillano Chávez Ortiz, en el que se ve a los principales jefes españoles y marroquíes después de la firma, y en una vitrina el documento concediéndole al duque de Tetuán plenos poderes para las negociaciones, la espada usada por Prim en la ceremonia, el tintero de O'Donnell y una litografía de las negociaciones previas. Cuando el ejército volvió a España, tuvo un gran recibimiento, lo que quedó reflejado en el cuadro de Sigüenza Chavarrieta, entrada triunfal en Madrid del Ejército de África, el cual podemos contemplar en sala. O'Donnell, además del título de duque de Tetuán, recibió numerosos regalos y condecoraciones al finalizar la guerra, como el sable joya regalado por los reyes y un yatagán ofrecido por el armero real, los que se pueden contemplar en una vitrina, junto con el sable joya regalado por la ciudad de Reus a Prim. En este último espacio expositivo también podemos contemplar una vitrina con condecoraciones extranjeras concedidas al vencedor de Tetuán y otra con algunas de las medallas y recuerdos que se conservan del general, entre los que destaca la medalla de África personal del general, con la que se le puede ver retratado en el cuadro que prácticamente cierra la exposición, cuadro que probablemente sea el último retrato hecho en vida a don Leopoldo O'Donnell, por un autor anónimo y que actualmente pertenece a una colección privada. Tras el exilio y muerte de O'Donnell, se cerró un periodo de la historia de España, el reinado de Isabel II, retratada en el magnífico busto de Panini, que es el epílogo de la exposición, junto con una fotografía del mausoleo donde actualmente reposan en Madrid los restos de don Leopoldo O'Donnell y Jorís, duque de Tetuán.